parece que sí se escucha. Bueno, les voy a entregar o les voy a dar revisión de la unidad número 3, pero les quería comentar, ¿puedo proyectar la lista de calificaciones para que ustedes también revisen la unidad número 1 y la unidad número 2? Voy a entregar calificaciones y bueno, pues que no haya ningún problema con las unidades anteriores también es importante, por si alguno de ustedes todavía tuvo duda. Pero sí necesito que me den autorización. Por mí no hay problema. Sí, está bien. Ok. Por mí Perfecto. tampoco hay problema. Bueno. Entonces voy a comenzar, voy a proyectar la lista, ¿sale? Y bueno, como generalmente le hacemos, voy pasando lista y ustedes van observando su calificación. ¿Sale, vale? Entonces, Alexis. Ricardo. Alexis, sí está. Alexis, presente. Okay. 63, Alexis. Ricardo. Eduardo. Presente. ¿O cuál, Eduardo? Luis Eduardo. Jaime. Presente. Ok, ya vemos así apellidos. Muy bien, Jaime. 100, Jaime. Excelente. Gracias. A ti. Kevin. Kevin Celote. Presente. Kevin, usted tiene 55. Edmundo. Presente. Edmundo, tienes 24. Ok. Tatiana. Presente. 98. Gracias, Inge. Aarón. Presente. Bien, Aarón. Muy bien. Gracias. Isaacar. Presente. 66, Isaacar. Gracias, Inge. Ok. Ángela. Presente. 75, Ángela. Gracias. A ti. Alan Sabdiel. Eduardo. Ahora sí, Eduardo Aro. Presente. 72, Eduardo. Sí, gracias, Inge. A ti. Isaín. 26, Isaín. Erwin. 83. Gracias. A ti. José Emanuel. Javier Martínez. Miguel Ángel Mejía. Presente, profa. 90. Gracias. Saraí. Sajad Mendoza. Presente. 89, Sajad. Gracias. Jennifer. Presente. 73. Ok, gracias. A ti. Rogelio. Presente.
89, Rogelio. Ok, gracias. A ti. José Manuel. Presente. 43, José Manuel. Sí, profa. Bien. Omar Reyes. Presente. 16, Omar. Sí, profa. Marisol. Presente. 31, Marisol. Gracias. A ti. Juan Carlos Romualdo. Me dijo que tiene problemas de conexión, profa. Ok, gracias. José Manuel Ruiz. Nixie Margarita. José Jesús Soto. Gesiel Valdés. Son todos. ¿Alguien que se haya incorporado? Yo, Ruiz. Vale. Bueno, chicos, les comento, de forma general va para todos, ¿sale? Entonces, todos aquellos trabajos que no me hayan entregado, tanto en la unidad 1, 2 o 3, van a ser entregados para segundas oportunidades. En esta ocasión no va a haber periodo de regularización, no va a haber esa semanita o 2 semanas en las que les daban periodo de regularización para actualizarse. Ahorita directamente todas las personitas que no me hayan entregado trabajos en forma, en tiempo, están en segunda oportunidad, ¿sí? Todavía no sabemos cuál es la dinámica o cuál va a ser la temática para los trabajos que tengan que entregarme en segunda oportunidad, porque probablemente sea de forma presencial. Entonces, yo a todas las personitas que igual van acreditando las unidades sin problema, bueno, pues los invito a que sigan trabajando de ese modo, que no pierdan pues la entrega de sus trabajos, que sigan hasta el momento para que bueno, pues todavía les digo, no sabemos, ustedes no están vacunados ni nada por el estilo, no sabemos cuáles van a ser las indicaciones para estas segundas oportunidades, pero por favor no descartemos la situación de que lo puedan pedir presencial. Entonces, igual, si ya me deben una unidad o ya me deben 2 unidades, bueno, pues hay que tratar de que las otras unidades, bueno, las tratemos de sacar sin ningún problema. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, pues yo nada más les pediría que sí continúen trabajando como está ahorita, traten de entregar todos los trabajos de las siguientes unidades para poder acreditar sin problema. Ya prácticamente nos queda 1 mes y medio de trabajo, 1 mes y medio de actividades, nos quedan 3 unidades y bueno, pues esperemos que no haya ninguna complicación con respecto a eso. ¿Sale, vale? Bueno. Entonces, Inge, ande. bueno, yo tengo una duda. Lo que es, bueno, referencia a mí y sacar. Ok. Me parece que no tengo registro de un ejercicio. Bueno, este creo que es el que me faltó. No, Isaacar, tienes todos los ejercicios. Mira, pero nada más te encargo que revises las observaciones. Me imagino que el ejercicio en el que empezamos mal fue el primero.
y obviamente en el último. Entonces, hay que revisarlo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, si hay posibilidad de que lo revises, bueno, pues por favor, ya sea el primero o el último ejercicio. Ah, ok, Inge. Sale, vale. Bueno, Gracias, gracias. ¿alguien más que tenga alguna duda en relación a esto? Ok. El día, el día jueves. Ah, ok. José Manuel López me dice que presente, perdón. Entonces, el día jueves yo mandé un mensaje relacionado con la parte de de modalidad dual, ¿sí? Bueno, les comento brevemente de qué se trata para quienes tengan duda en relación a eso. La modalidad dual en realidad es que ustedes se incorporen a una empresa para continuar con sus estudios. Es decir, la empresa les va a asignar un proyecto o tendría que asignarles un proyecto con diferentes actividades en las que puedan cumplir las competencias de las materias que estarían cursando. Por ejemplo, si ahorita estuvieran en modelo dual, su proyecto estaría enfocado a cumplir competencias, por ejemplo, con la materia de redes, creo que llevan redes, con la materia de, pues ahorita de lenguajes y autómatas, con alguna materia de base de datos, creo que llevan base de datos, con todas sus materias. Entonces, el proyecto que les dejarían tendría que cumplir, vaya, con todas las competencias o capacidades que piden en las diferentes materias. Y entonces, bueno, pues la idea es que ustedes aprendan conforme la práctica. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en la empresa? Bueno, pues todas las actividades que ellos les pidan y cumplir satisfactoriamente. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en el TEC? Bueno, pues en el TEC tendríamos que trabajar con un plan semestral, un plan de trabajo, y de forma mensual tendrían que entregarme o tendrían que entregar al área correspondiente un reporte mensual en el que ya les haya calificado, por ejemplo, su asesor de la empresa se llama mentor de la unidad económica, ya les tendría que haber puesto una calificación de todas las actividades que ustedes tienen que ir haciendo. Y ese reporte, bueno, pues únicamente se envía a la Academia de Sistemas con el asesor que tengan en ese momento dual y bueno, pues se les tendría que estar asentando una calificación porque ustedes estarían trabajando en modelo dual. Empresas relacionadas con esta modalidad, bueno, pues cercanas no tenemos muchas, hay algunas empresas que solicitan a algunos estudiantes y lo que nos piden, por ejemplo, antes de iniciar el semestre, es precisamente alumnos interesados en participar en esta modalidad dual, para que cuando las empresas nos soliciten algún estudiante, bueno, pues ellas piden como si fuera una especie de reclutador. Entonces piden algunas características del estudiante, que le guste, no sé, programar, que le gusten las redes, que le guste, piden ciertas características. Entonces nosotros acudimos con los estudiantes que estaban interesados, les decimos, estas son las vacantes, estos son los proyectos, ¿te interesa, no te interesa, etcétera? ¿Sí? Si por alguna razón, bueno, pues alguno de ustedes se generó una lista precisamente el día jueves, ya no pudimos esperar al martes, fue así como de la nada, al viernes, perdón. Entonces, una vez que se genera la lista, nosotros tenemos en cuenta esos alumnos. Sin embargo, si por alguna razón o algún motivo el alumno que estuvo en lista, por ejemplo, dice, no, es que yo ya no quiero participar, no pasa nada. Igual, si hay algún otro alumno que en ese momento dice, bueno, pues yo cumplo con esas características que está solicitando el modelo dual y quiero incorporarme, pues también, o sea, no quiere decir que
que estén excluidos o que todos los que están obligados a. Entonces, más o menos de eso se trata la modalidad dual. Y obviamente el modelo dual lo que busca es que cumplan con todas las actividades de la carrera. Incluso pueden terminar su servicio social si no lo han terminado, pueden terminar o pueden cursar ahí su residencia profesional si lo consideran pertinente también. Entonces, desde que se incluye en el modelo dual, lo que sí es conveniente es que duren 1 año en la empresa. No puede ser menos, es decir, que yo diga, me voy a incorporar este semestre, pero como no me gustó me voy a salir. No, el compromiso es que ustedes duren al menos 1 año en la empresa, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al modelo dual a grandes rasgos. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que haya, pues desafortunadamente les digo, de repente son solicitudes que nos piden para allá. Entonces hay ocasiones en que no se puede platicar a grandes rasgos, pero ¿tienen alguna duda respecto a eso? Entonces, toda esa parte del registro y todo eso se va a hacer después, o bueno, quizás los que dice que los que ya se enlistaron, ya después se les va a hacer un registro o cómo. No, ya están registrados, o sea, ustedes ya están como en una lista de espera, no sé si me explico. Entonces, cuando lo que pasa es que te digo, depende del proyecto y de la empresa. Entonces, probablemente alguna empresa solicite características específicas. Por ejemplo, hace 1 año, sí, más o menos, hace poquito más de 1 año, la empresa Trooper, que está en Atlacomulco, solicitó un modelo dual, pero pedía características específicas. Por ejemplo, que trabajara con cableado estructurado, que trabajara con toda la parte del mantenimiento de redes, etcétera. Y aparte, que tuviera un 60% de inglés el alumno. O sea, que dominara la parte del inglés, porque la empresa de repente hace presentaciones o tiene contacto con los, pues, con la empresa, bueno, con su empresa, en Canadá. Entonces, de repente se tiene que hacer conversaciones o algo en inglés. Entonces, por eso te digo, tenemos una lista o se generó la lista de los alumnos. Nada más fue lo que se hizo ahorita. Lo que sigue es checar a todas las empresas o empezar a revisar todos los requisitos que piden las empresas para los alumnos, ¿sí? Y empezar a verificar con los alumnos que se inscribieron al modelo dual y obviamente verificar si cumple con los requisitos que está solicitando la empresa, ¿sí? Porque se hace como una especie de entrevista, de reclutamiento, como si fueras a pedir un trabajo. Entonces te hacen toda la entrevista en la empresa y bueno, pues eligen al alumno más idóneo. No sé si me expliqué. Sí, 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 sí. Okay. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda más o menos que podamos resolver? Si se llega a seleccionar el modo dual, ¿cuánto tiempo se trabajaría, bueno? O es que sí, es como un trabajo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Te digo, tiene que ser 1 año para que valga como modelo dual. No, sí, eso sí lo entendí, pero por ejemplo, si a la escuela, supongamos, voy por 3 horas. No. Nada más. ¿Por cuánto tiempo iría ahora sí a la empresa? ¿También por 3 o ahora sí serían las 6? No. En la empresa tienes que trabajar en el horario que ellos digan. Por ejemplo, que en la empresa se trabaje de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, pues ese va a ser tu horario.
sea, en la empresa va a ser cumplir 40 horas semanales mínimo. Si te dicen que tienes que ir a más tiempo, bueno, pues eso ya lo analizará el alumno con la empresa, pero son 40 horas semanales las que tiene que cumplir el alumno en la empresa. Te digo, estamos buscando empresas que pues traten de cumplir con todas las materias, es decir, que tú no tengas que ir al TEC para nada. Tendrías que ir probablemente, acaso para algún trámite o alguna situación que pudieras arreglar, pero se está buscando que al TEC no vayan para cubrir ninguna de las materias. Se tendría que cubrir todo al 100% en la empresa. ¿Y las empresas nos proporcionan, por ejemplo, por así decirlo, un apoyo económico o nada? Bueno, pues es que hay algunas que sí te ofrecen, hay algunas otras que no. Por ejemplo, que se me ocurre, creo que Trooper tiene medio de transporte. Se me ocurre Yusa también tiene medio de transporte. Pero, por ejemplo, creo que nada más te ofrecen probablemente la parte de comidas, ¿no? Les dan como su comedor. Lo que pasa aquí es que en el modelo dual tú puedes obtener una beca. Entonces, si quieres la beca, te van a pagar mensualmente la beca, obviamente. No recuerdo cuánto dinero es, pero te paga el gobierno del estado, el gobierno federal, te da una manutención mensual de la beca, dependiendo de, obviamente, de las características y de cómo se esté respondiendo al proyecto, porque entra a seleccionar el proyecto. Puede ser la beca o bien que la escuela, es otra probablemente, que la escuela te dé la beca, es decir, que no pagues el semestre, no pagues el trámite para reinscribirte. De hecho, los modelos duales eligen entre no pagar el semestre o su beca mensual. Entonces, son algunos de los beneficios que puedes tener, te dan tu beca o bien no pagas nada al semestre. Son algunas de las ayudas. Te digo, y a lo más que probablemente te ofrecen las empresas, pues es el modelo, el transporte, y alguna de ellas te ofrecen, por ejemplo, los cursos, que tengas que capacitarte con redes. Bueno, ellos tienen la obligación de mandarte a capacitarte. Que tengas que saber de programación algo, pues probablemente ellos también te capacitan y ellos corren con los gastos de las capacitaciones. Es como si estuvieras trabajando, pero obviamente no vas a poder percibir un sueldo como tal. Te podrán apoyar, te digo, a lo mejor con las comidas, con el transporte. Hay algunas que probablemente sí te den algunos bonos o algo por el estilo, pero no están obligadas a dar un apoyo económico como tal. Ok, bueno, y suponiendo que en noveno tomamos la opción del dual, ¿aún se tendría que trabajar de mínimo el año ahí? Bueno, acudir el año, o acaba noveno, acaba el semestre y ya no se va a la empresa. No. Es que no te podemos dar de alta en modelo dual si te queda como estudio un semestre. Ok. Entonces te tendría que faltar exactamente un año para terminar, para que puedas cumplir con la empresa. Porque te digo, es modelo dual siempre y cuando cumplas un año ahí. Pero para cumplir el año te tendría que faltar un año de estudios. Es decir, por ejemplo, ahorita que fueras a entrar se me ocurre, a octavo semestre, te quedara residencia, bueno, te queda un año de estudio, entonces sí se puede. Ok, está bien ya. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda antes de empezar? ¿Cuáles han sido las opiniones de los alumnos que han tomado ese modelo? ¿Vale la pena o es como trabajar de gratis con una empresa?
Mira, en realidad hemos tenido poquitos alumnos. Hay uno nada más que fue egresado en modelo dual, todavía estaba empezando la modalidad dual. Pero pues él sin problema. Y de repente, bueno, pues les conviene porque el trabajo que están desarrollando casi, bueno, pues también les da la parte de la tesis. Ahorita nada más hay 2 alumnos en dual, ¿sí? Entonces, hay un alumno que está trabajando en la empresa, bueno, se me fue el nombre, pero es una empresa que está ahí en el centro CAI, ¿sí? Está desarrollando una aplicación para un prototipo. Entonces, el alumno, bueno, pues ahorita de alguna manera le conviene, está contento, está satisfecho porque está programando, está desarrollando y bueno, pues la empresa no tiene que cumplir sus actividades o sus entregas y él dispone de su tiempo para trabajar, ¿no? En alguna otra situación. Y el otro alumno está en Trooper, que es el que les comentaba. Este alumno, bueno, pues también parece que está contento, él está avanzando mucho en la parte del aprendizaje práctico. Sobre todo está realizando proyectos que tienen que ver con acceso a los empleados, con base de datos a los empleados, con el mantenimiento de toda la red de lo que sería Trooper. Y aparte, bueno, pues está como a cargo o está haciendo otro proyecto que tiene que estar presentando precisamente a los directivos de la empresa. Entonces, les digo, son diferentes actividades y pueden ser diferentes empresas. Y bueno, pues puede ser que te guste y puede ser que no te guste. Entonces, pues depende, les digo, del proyecto, depende de la empresa. Teníamos a otros alumnos, pero les digo, de repente, pues aquí la intención es que no se salgan. Entonces, sí se habían incorporado otros alumnos, pero hay algunos en los que no quedan satisfechos y prefieren regresar. Pero bueno, pues creo que ya no se va a permitir esa situación. Si se incluyen al modelo dual es porque tienen que durar al menos el año. Entonces hay que estar segurísimos de ello. Yo por eso les decía, bueno, si consideran que el proyecto no les gusta o no les satisface, pues mejor decimos que no y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, los alumnos que están ahorita en dual, no han tenido problema, creo que están bien, con los proyectos que tienen asignados y bueno, prácticamente ya terminan el siguiente semestre con residencia y bueno, pues se van a graduar como alumnos en modalidad dual. Bueno, Inge, mande. bueno, yo tengo una duda. Entonces, ya no se tendría que hacer tesis o proyecto para graduarse, ¿o sí? Lo que pasa es que en la empresa están haciendo un proyecto, entonces el reporte que tú me estás entregando en la empresa o estarías entregando en la empresa, con ese reporte de trabajo que estás haciendo, con ese te puedes titular. Ah, bueno, gracias, Inge. Sí, acá ya no tendrías que hacer otra especie de tesis, sino como estás trabajando en la empresa, tú generas un reporte de trabajo y es similar a una tesis y con ese los alumnos perfectamente se pueden titular. Entonces no tienen que regresar a la escuela a hacer proyecto, ya tienen un proyecto realizado. Bueno. Inge, disculpe la interrupción. ¿Y usted realmente lo recomienda, por su parte, usted lo recomendaría o no? Mira, hay empresas que sí lo valen, es como todo. Y hay algunas otras empresas
pues que probablemente buscan alumnos en dual, pero es como el servicio social, ¿no? Que a lo mejor los buscan para cubrir espacios que no tienen. Entonces, hay empresas que sí los ponen a trabajar, que sí pueden aprender, que sí pueden crecer de forma profesional. Y hay algunas otras, pues, que probablemente no sean convenientes, ¿sí? Entonces, lo que ahorita nosotros estamos haciendo, pues, es tratar de ver las empresas. De hecho, una empresa nos solicitaba un alumno este semestre en modelo dual. Yo honestamente no lo difundí con ustedes porque es una de las empresas que solicita el alumno, pero como para relleno, para ve y hace esto, ve y trae copias, y ve, o sea, no los pone a trabajar como debiera de ser. Entonces, no lo promocioné, pues sí, a veces uno se da cuenta que la empresa, no cumple con los parámetros y por lo mismo que pide requisitos, pues, secretariales, ¿no? A lo mejor pudiera ser. Ajá. Entonces, pues vamos a tratar en esa situación de que los proyectos y que las empresas a las cuales podamos incluirlos como modelo dual, bueno, pues cumplan. Y de hecho les digo, ustedes, si les interesa el proyecto, probablemente que nos llegara a nosotros. Y se los comentamos por algún medio. Se hace una entrevista de trabajo, entonces les dicen a ustedes qué harían, cómo trabajarían, incluso se ve la empresa, se visita la empresa, etcétera. Entonces, si a ustedes les llama la atención, bueno, pues pueden aceptar. Si no les llama la atención, pues también se puede denegar. Ok, está bien, gracias. Sí. Bueno, si no hay más dudas respecto a eso, vamos a empezar, ¿sale? Con la unidad número 4. La sesión pasada, bueno, la última sesión que tuvimos fue la parte del analizador léxico. Les explicaba brevemente de qué se trata. La tarea de esta semana básicamente fue que me entregaran una tabla de diferentes analizadores léxicos que se emplean o como bibliotecas o como aplicaciones para programar precisamente este analizador léxico, ¿sí? Entonces, para empezar, bueno, pues en la unidad número 1 veíamos lo que es el compilador y recordando, el compilador tiene 6 fases distintas que permiten revisar, analizar o precisamente verificar que un programa esté correctamente escrito. Y entonces dentro de esas fases nosotros encontrábamos al analizador léxico como primera fase. El analizador léxico no es otra cosa que una parte del compilador, la primera parte del compilador que permite revisar precisamente la escritura de un programa. Y como podemos observar, el analizador léxico se ayuda de 2 elementos. Uno, que es una tabla de símbolos, y el otro, que es una tabla de errores, ¿sí? Entonces, ese analizador puede ayudarse, como les comento, de 2 elementos. El primero es la tabla de símbolos y el otro es una tabla de errores. Ahora, ¿cómo trabaja el análisis léxico o el analizador léxico? El analizador léxico se va a conformar de 3 elementos en específico. El primero, que va a ser el lexema. El lexema no es otra cosa que todas las palabras que son escritas en el compilador o en el intérprete que nos esté ayudando a construir un programa, ¿sí? Obviamente, también necesitamos saber cómo es que se llaman esas palabras. El nombre que le damos a las palabras se va a llamar token o componente léxico, ¿sí?
Ese componente léxico, pues de alguna manera es de forma general a cómo le llamamos a las palabras. Por ejemplo, si yo digo estructura de control, automáticamente a todos nos viene una estructura de control, la que sea. Llámese for, llámese while, llámese do, etcétera. ¿Sí? Entonces, es el nombre que le damos de forma general a las palabras, que va a ser nuestro token o componente léxico. Y el patrón, bueno, pues el patrón no es otra cosa que la norma o la forma en la que tiene que escribirse cada una de las palabras. Nosotros hemos hecho a lo largo de estas 3 unidades diferentes patrones de escritura, que son las expresiones regulares. Un patrón es la forma en la que se escribe una palabra. Por ejemplo, hicimos el patrón de variable, hicimos el patrón de número, hicimos el patrón de operaciones, hicimos el patrón de declaración de variables, etcétera. Entonces, ya tenemos la forma de escritura de diferentes palabras. Entonces, ese es el patrón y determina cómo se van a escribir. Son los 3 elementos que se consideran en el análisis léxico. Ahora, de forma ya definida, el token o componente léxico, ¿sí? Es, pues aquí lo dice, es una secuencia lógica, etcétera, etcétera. Bueno, pues como yo les decía, el componente léxico es el nombre que le vamos a dar a cada una de las palabras que se escriben en un compilador. Yo tengo aquí diferentes ejemplos. Por ejemplo, identificador. Aquí le puse identificador o variable, que es lo mismo. Cuando nosotros escribimos una variable o un identificador, ¿sí? Cada una de esas variables o identificadores se escriben de diferente manera o a cada uno de nosotros se nos ocurre un identificador distinto. Pero a todos, si encontramos diferentes identificadores o diferentes variables, las vamos a llamar igual. ¿Es una variable o es un identificador? ¿Sí? Otro ejemplo de token o de componente léxico, es decir, palabra reservada. Cuando yo digo eso, palabra reservada, a cada uno también se nos viene una palabra reservada distinta, pero todas esas palabras reservadas entran en la misma categoría. Ajá. Igual, si yo digo número, a cada uno se nos viene un número en específico. Si digo operador, también a cada uno se nos ocurre un operador distinto. Entonces, más o menos, de forma un poquito más clara y para reafirmar, el componente léxico o el token es el nombre que le vamos a dar de forma general a las palabras escritas en un compilador o en un programa. El patrón es la regla, ¿sí? La forma en la que se tiene que escribir cada componente léxico, ¿sale? Entonces, ya debe de estar estructurada una forma en que debe de escribirse. Por ejemplo, la variable, insisto, con el identificador. El identificador se tiene que escribir primero con una letra. Lo demás que siga en el identificador, pues probablemente tiene una característica. Tiene que ser otra letra, tiene que ser un número, puede ser mayúscula o minúscula. Pero una variable no puede tener puntos, no puede tener comas, no puede tener comillas, etcétera. Entonces tiene una forma de escritura. A eso lo vamos a llamar o lo vamos a catalogar como patrón. Y finalmente, bueno, pues el lexema no es otra cosa que, bueno, pues todas las palabras escritas en un programa. Ajá. Y bueno, pues esos son los elementos del analizador léxico. Aquí se ve un poquito más claro, creo. Entonces, esta es mi tabla de token o mi tabla de símbolos, ¿sí?
Entonces, estoy hablando de mi tablita de símbolos. Cuando estoy hablando del analizador léxico, yo digo que voy a hacer una tabla de tokens o de componentes léxicos, ¿sí? Entonces, la tabla que trabaja precisamente el analizador léxico para manipular los elementos de un programa son estas. Primero identifica todos los tokens que encuentra, ¿sí? O bien todos los lexemas, pero vamos a trabajar primero con el token. Entonces, el token, aquí yo encuentro la palabra mientras. Aquí la llamo while, no hay problema. Aquí pude yo haber puesto palabra reservada o pude haber puesto estructura de control, dependiendo obviamente de quien haya programado el analizador léxico. Aquí le puso lo mismo, entonces aquí pudo haber sido mientras, mientras y mientras. No pasa nada porque es una palabra reservada que tiene que escribirse exactamente igual, ¿sí? Entonces, si yo pongo el mientras con mayúscula, no es lo mismo que escribirlo con minúscula y no es lo mismo que escribirlo con mayúsculas y minúsculas. Entonces, esa es una palabra reservada que tiene que escribirse siempre igual para que pueda ser reconocida. Si yo la escribo con mayúsculas, la puedo considerar como variable. Si yo la escribo con mayúsculas y minúsculas, también puede ser considerada como variable. Entonces, aquí no hay situación a la mejor que cambie. Aquí también se colocó un operador. Este operador es la suma. Y entonces el lexema que tendría que escribir el programador o la persona que está usando el compilador, pues precisamente es escribir el operador suma, y el patrón, pues no hay otra forma de escribir el operador suma, es con el mismo operador. En el caso del identificador o de variable, aquí encontró diferentes lexemas, es decir, diferentes variables. Encontró a la A, encontró a una que se llamó valor, encontró a otra que se llamó B. Podemos colocar una que vaya con un número, por decir X1, ¿sí? Entonces, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí el patrón me está diciendo, el patrón del compilador, de dónde se sacó esta tablita, me está diciendo que la variable nada más se escribe con letras. Por lo tanto, efectivamente, entonces, no iría. Para el caso de nosotros que construimos un patrón que incluye números, bueno, pues sí es válido. Pero aquí el patrón me dice que nada más va de la A a la Z minúscula, de la A a la Z mayúscula y obviamente tiene estrella positiva. ¿Sí? Ese es el patrón para el compilador. En el caso del número, entonces aquí pone el nombre del componente léxico y coloca los lexemas que encuentra en el programa. Por ejemplo, encontró el 5, encontró el 3, encontró el 25, encontró el 56. El patrón, bueno, pues adelante pone el patrón que identificó o que ya debe de estar anexado al analizador léxico y que incluye los números decimales de 0 al 9 con cerradura positiva, con el punto, este es el punto, está medio raro el patrón, pero bueno, este es el punto decimal, agregado también del 0 al 9 con estrella positiva, y este punto decimal o lo que va después entre paréntesis puede o no ir. Este es el patrón, entonces aquí sí me permitiría colocar, por ejemplo, 7.1, porque el patrón sí lo permite, ¿sí? Y entonces esta es la tablita de símbolos o la tabla de token. Como pueden ver, ¿sí? El componente léxico o token es el nombre que le damos a estas palabras que están en el centro. ¿Qué nombres le dimos? Ah, bueno, pues suma, identificador, número. El lexema son todos los ejemplos que yo encuentro de esas palabras, todos los números que yo encuentro en el programa, todas las variables o identificadores que encuentro en el programa. Aquí les digo, yo pude haber puesto operador básico, operador básico, no sé. Pude haber puesto operador y probablemente si puse operador, pude haber encontrado el menos, pude haber encontrado el de división, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí sí pudo haber sido. En el caso del mientras, no puedo colocarlo como estructura de control, porque el mientras tiene que escribirse igual como lo encuentre. Ese es el único que sí puedo poner así. ¿Sí? Y bueno, pues el patrón, como ya vimos, es la forma en que se escribe cada una de esas palabras. Bueno, ahora sí. ¿Queda claro qué es el analizador léxico o qué hace el analizador léxico? Por lo menos queda claro que es un componente léxico, queda claro que es un lexema y queda claro que es un patrón. Sin que... Bien. Bueno, pues ese va a ser el trabajo de esta semana. Que ustedes me hagan una tabla de tokens, pero la tabla de token debe de tener al menos 20 componentes léxicos distintos. Ya vimos, por ejemplo, pueden colocar este sin problema, ya vimos este, pueden colocarlo sin problema, ya vimos identificador, también pueden colocarlo sin problema, números sin problema, pero hay muchísimos más componentes léxicos que podemos trabajar. Entonces, van a hacer una tablita en su libreta o en sus hojas o en donde estén trabajando y van a colocarme 20 componentes léxicos con su respectivo lexema y con su respectivo patrón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la lista aquí yo ya tengo identificador, pero que se me ocurra colocar acá abajo ahora variable, ¿sí? Por ejemplo, para el ejercicio que ponga yo variable, y luego le ponga aquí X1, y luego le ponga edad, y luego le ponga alguna otra, etcétera, etcétera. Bueno, este es el mismo que el identificador y por lo tanto es 1, ¿sí? Entonces, yo voy a contar el total de identificadores que debe de tener su tabla o el ejercicio de esta semana. Tienen que ser diferentes agregados a su tabla. Pueden hacer los que quieran, pero voy a contar que al menos sean 20 distintos. ¿Sale? Bueno, entonces, a la tabla de token, si ustedes se percataron al principio, bueno, pues puede agregarse al analizador léxico una tabla de errores. Cuando nosotros encontramos precisamente, o el compilador en específico, el analizador léxico, encuentra errores, pues los va clasificando o los va colocando en la tabla de errores. Esta tabla de errores lo que hace es precisamente colocar todas las palabras que no son válidas y puede ser que también anexe una columna o un apartado o algún elemento que me indique la línea, la columna y incluso el tipo de error. Por eso es que el compilador se auxilia de una tabla de errores, porque se va colocando todos los tipos de errores que se van encontrando, ¿sí? Entonces, lo podemos agregar a la tabla de token. Eso es dependiendo de la persona que esté programando. Sí la puede ir agregando sin problema, pero se puede hacer una tabla anexa a nuestra tabla de símbolos, ¿sí? Entonces, puede ser válida. Ahora, para que quede un poquito más claro, yo aquí tengo un programa sencillo, básico, creo que la mayoría entendemos a qué se refiere. Y bueno, vamos viendo qué es lo que haría precisamente el analizador léxico. Y lo vamos a hacer como si nosotros lo estuviéramos trabajando, sin problema, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el analizador léxico es identificar palabras. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cuántas palabras tiene la primera línea de código que yo tengo aquí? 12. Palabras.
2. Dos. ¿Cuántas? Pues les comento que tiene 3. Una, que es el tipo de dato. 2, que es el nombre del identificador. Y 3, que es el fin de línea, que en este caso es mi punto y coma. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora, ¿cuántas palabras tiene la segunda línea? 7. Muy bien. 7. Vamos a ver. Tiene una que es el tipo de dato, 2 que es un identificador, 3 que es la coma, 4 que obviamente es el otro identificador, 5 que es el signo igual, 6 que es este número y 7 que es el fin de línea. Perfecto. La línea 3. ¿Cuántas? 4. 4. Muy bien, excelente. 4. La palabra reservada inicio, el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra no son lo mismo y obviamente el comienzo de mi función. Son 4. Los paréntesis no los puedo considerar como solos porque acuérdense que dentro del paréntesis puede ir algún tipo de dato o algo en específico. Entonces sí son 4. Ahora, para la cuarta línea, ¿cuántas palabras son? 6. 6. Bueno, a ver, ahí no pinto, 1, 2, toda esta que está entre comillas, la voy a considerar como una, porque todo lo que está entre comillas e imprime un compilador, no lo revisa, lo imprime tal cual. De hecho, ni la considera, ¿sí? Entonces, vamos a considerarla como una. Entonces, 4, 5. Entonces, tenemos que son 5. ¿Sí? La mayoría de ustedes ha hecho programas, supongo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un programa e imprimimos un mensaje, si nosotros escribimos mal el mensaje, lo imprime. Si tiene groserías, las imprime. Si tiene símbolos especiales, los imprime. Si hacen caritas para imprimir un mensaje, lo imprime. Entonces, si se percatan, la parte que está escribiendo o que va a escribir, entre comillas, no la revisa, la imprime tal cual la recibe. Incluso si nosotros ponemos una ñ, lo imprime porque no entra parte del análisis o de los errores o de la parte que tenga que revisar el compilador. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo vamos a considerar como una palabra. La línea que sigue, ¿cuántas palabras tiene? 4. Muy bien. Sí, considerando lo que comentamos, es esta, todo lo que está dentro de mi mensaje. Entonces serían 3 con la comilla y 4. Muy bien, perfecto. La línea que sigue, ¿cuántas tiene? Ocho. Muy bien. Entonces, ahí ya no pinto. Tiene 8. ¿Sí? Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. La última línea. 7. Vamos a considerar, esta es una palabra, ¿sí? Esta es otra palabra. Esta es otra palabra. Esta también es otra palabra. Y esta es otra palabra. Entonces tenemos que son 5. Ahí se fue medio raro. 5.
¿sí? Ahorita vemos por qué. Y bueno, pues este tendría uno, ya está, ¿no? Entonces, lo que hace el análisis léxico es revisar las palabras. Ya identificamos las palabras. Ahora vamos a ver los errores, ¿sí? Entonces, en la primera línea, ¿hay error? En esta, donde tenemos 3 palabras, ¿hay algún error? No, ninguno. Creo que no, ¿verdad? Entonces está bien escrita. En la segunda línea, ¿encontramos que hay algún error? No. ¿Podría ser por el acento que tiene el carácter o no? Perfecto, sí. Aquí pudiera marcarnos un error porque carácter no debe de llevar acento. Entonces podemos considerar que sí hay un error. Muy bien. En la tercera línea, ¿hay algún error? No, al parecer no. Creo que no. Muy bien. En la cuarta línea, ¿hay error? Sí, por las comillas, ¿no? ¿Por qué? No, no hay error. Bueno, si lo vemos como si fuera un pseudocódigo o algo así por el estilo, bueno, pues no. Si lo metemos ya al programa, a lo mejor me marque algunos errores de paréntesis o algo, ¿no? Pero pues estructuralmente está bien escrito. Entonces creo que no hay error. En la línea 5. Sí. Sí hay error. ¿Cuál? Las comillas deben cerrarse. El punto y coma. Igual el punto y coma. Falta un punto y coma, pero acuérdense que el análisis léxico revisa que las palabras estén bien escritas, nada más. Voy a revisar la escritura de las palabras. Entonces, decía su compañero, bueno, falta que cerremos comillas o algo por el estilo. Esta comilla, ¿sí? Forma parte de mi mensaje, entonces no se considera. Efectivamente, falta un punto y coma, pero ese punto y coma lo revisa otra fase del compilador. Nada más estamos viendo el análisis léxico, ¿sí? El léxico. Y el léxico se encarga de revisar palabras, nada más que estén bien escritas las palabras. Por lo tanto, tampoco tiene error léxico, no hay. El punto y coma se encarga de revisarlo otra fase. No existe error léxico, léxico nada más. Y en la fila que sigue, ¿hay error? No. Sí, no, porque no se puede escribir con un más que sea el resultado de una operación así o sí. Bueno, hay aquí error. estoy, a ver, aquí estoy haciendo una operación, pero otra vez regreso a la misma. Estoy haciendo un análisis léxico, palabras. Mi variable está bien escrita, no hay problema, se puede escribir así. El igual está bien escrito, tampoco tiene error. La palabra reservada escribe, también está bien escrita, no le encuentro error. El operador más también está escrito correctamente, no tiene error. El X1 también está escrito correctamente, no le veo error. El menos está bien escrito, no le veo error. El X2 también está bien escrito y el fin de línea también está bien escrito. Acuérdense otra vez, de hecho por eso es este ejercicio, para que reforcemos y sepamos qué es lo que hace el análisis léxico. Nada más revisa que las palabras están bien escritas, es todo. Entonces, tampoco hay error, está bien escrito. ¿Sí? De forma léxica, que la instrucción, el enunciado o lo que tú quieras
no corresponde, ese no nos toca a nosotros. Más bien no le toca al analizador léxico. ¿Sí? Nada más va a revisar palabras. O sea, se acabó. Lo demás le toca a otro. ¿Sí? Vámonos con la última. Ahora sí, hay error. Al parecer sí, en la declaración del lenguaje de decimales 3S.2. Bueno, efectivamente dice, según el patrón de las palabras, si vas a escribir un número, no debe de llevar letras. Por lo tanto, este es considerado un número, es 3.2. Probablemente se te fue la S, ¿no? Y entonces encuentro que aquí hay un error léxico de número. Y cuando yo compile mi programa, al final, en mi resumen de errores, me va a decir error léxico en la fila 2, 4, 6, en la fila 7, en la columna 4. Probablemente quisiste escribir un número, pero se te fue una letra. Es lo que va a decir el compilador al final. Pero, ojo, va a decir error léxico. ¿Sí? Porque el número lo escribiste mal. Entonces va un error. ¿Hay algún otro error? Igual en La el otra caso palabra igual. Muy bien. Entonces aquí hay otro error. ¿Sí? Entonces, probablemente quisiste escribir un número, quisiste escribir una variable, no sé qué quisiste hacer, pero a lo mejor la va a catalogar como variable, ¿no? Entonces, puede ser que aquí haya otro error de tipo de ID, ajá, puede ser, ¿sí? La va a mandar a la tablita de errores y va a decir, al final, cuando nosotros compilemos el programa, nos va a mandar error léxico en la fila 7, en la columna 2, las variables no pueden empezar con un número. Probablemente quisiste hacer esto, ¿sí? Entonces, yo lo estoy manejando así porque cuando nosotros hacemos su programa, si la mayoría de ustedes se ha percatado cuando aparecen los errores en la parte de abajo, dice el tipo de error. Nos dice la fila, nos dice la columna y también nos sugiere o nos dicen que nos equivocamos. Entonces, más o menos es lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos, 2 errores. ¿Hay algún otro error léxico que pueda identificar? Al declarar los enteros, ¿no? Es un entero con todo con minúsculas. Perfecto, ¿sí? Entonces, este también me lo va a marcar como error léxico. Porque cuando nosotros hicimos el compilador, mi palabra reservada entero, yo la puse con minúsculas. Cuando mi analizador léxico la compare con las palabras reservadas, que son las primeras palabras que puede comparar, va a decir, ah, sí se parece, pero no está exactamente escrita como me la programaron. Entonces, aquí encuentra que es entero, pero está escrita con la letra mayúscula. Entonces, sí va a mandar otro error léxico y va a decir, probablemente quisiste declarar una variable o utilizar una palabra reservada, pero se escribe con minúsculas. Entonces, a nosotros nos lo mandan en inglés, pero más o menos si nosotros interpretamos lo que nos dice más o menos eso, ¿sí? Y nos va a mandar la fila 7, la columna 1 y va a decir el tipo de dato no está bien escrito. O sea, se acabó. Y entonces aquí encontramos que hay 3 errores léxicos. Ojito, errores léxicos, nada más léxicos. Estamos viendo lo que hace el analizador léxico. Y el analizador léxico, exactamente lo que ahorita hicimos, de forma similar, más, menos, de hecho es más, lo que hace es separar las palabritas en la tablita que nosotros vimos que es tabla de token e identifica que estén correctamente escritas según el patrón que se le dio, según el patrón con el que se programaron.
¿sí? O la expresión que ya previamente fue programada o fue incorporada a cada una de las bibliotecas para poder revisar palabra por palabra. Ajá. Entonces, la intención de esta materia es que ustedes hicieran un compilador para que se dieran cuenta de cómo trabaja. Por ejemplo, si yo quisiera revisar palabras reservadas, pues lo que hago es un programa que me permita revisar todas mis palabras reservadas. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues yo revisaría todas las palabras que incorporé y trataría de revisar cadenas completas, porque son palabras reservadas y tienen que estar escritas exactamente como yo las escribí. Ya que revise palabras reservadas, bueno, pues empezaríamos a revisar números o empezaríamos a revisar variables o empezaríamos a revisar cualquier otra cosa. Pero, ojo, todas esas palabras tienen que tener un patrón. Por lo tanto, yo tuve que haber hecho previamente la programación de los autómatas que ya en algún momento debimos haber construido. Por eso es que vimos todo lo anterior, vimos un autómata, vimos una expresión regular y vimos demás. Entonces, un autómata lo tuvimos que haber programado. No lo programamos probablemente por el tiempo, probablemente porque pues no puedo estar revisando programas, lo que ustedes quieran. Pero la intención es que se programaran precisamente esas expresiones regulares, se incorporaran a un autómata y cuando nosotros llegáramos a esta parte del analizador léxico, ya tuviéramos programado el autómata, por ejemplo, de variables. Y cuando yo escribiera mi mensaje o mi programa, nada más mandara a llamar la función del autómata de variables y obviamente me leyera si está bien escrita mi variable o si está mal escrita mi variable. Si está mal escrita, bueno, me la manda a la tabla de errores. Si está bien escrita, pues va generando su tabla de token del analizador léxico, ¿sí? Entonces, chicos, con todo esto o con el ejemplo que hicimos, ¿queda claro qué hace el analizador léxico? Sí. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, otra vez, reafirmo nada más. El analizador léxico revisa palabras. Ustedes no se preocupen que falta un paréntesis, no le interesa al analizador léxico. Que falta un punto y coma, tampoco le interesa al analizador léxico. Que, por ejemplo, aquí en la operación, no puedo utilizar X1 y X2 porque son de tipo carácter, tampoco le interesa al analizador léxico porque él revisa palabras. Que aquí yo le asigné un igual al carácter y no se puede a menos que sea un de tipo carácter. Bueno, pues tampoco le interesa al analizador léxico porque él no está revisando que esté escrito el enunciado correcto o que la secuencia del programa estén correctos. Nada más va a revisar que las palabras estén bien escritas. ¿Sí, muchachos? Sí. Bien. Entonces, bueno, pues lo que seguía precisamente era que nosotros revisáramos diferentes bibliotecas o diferentes aplicaciones que nos permiten precisamente trabajar este análisis léxico. Afortunadamente ustedes ya lo leyeron, ya lo investigaron o ya lo estructuraron. Existen diferentes bibliotecas que nos permiten trabajar y no necesariamente tenemos que hacer el programa, sino las llamamos, por ejemplo, en Java, mando llamar la biblioteca, mando llamar la aplicación y puedo hacer que mi programa revise precisamente toda esta parte del análisis léxico. Si alguno de ustedes se percató o investigó un poquito más, cuando llaman estas bibliotecas de tipo Lex, precisamente, todas tienen esta palabrita Lex, ya sea que se llamen Flex, ya sea que se llamen JLex, ya sea que la que ustedes quieran, en C, en Java, en Python, en la que ustedes quieran, van a trabajar precisamente con este acrónimo, Lex de léxico. Puede tener una letra después, puede tener una letra antes, puede tener lo que ustedes quieran. Pues estas funciones que ustedes encontraron
que existen para trabajar el análisis léxico, si ustedes lo estudiaron un poquito más o lo revisaron, trabajan con un patrón, ¿sí? Y ese patrón no es otra cosa que una expresión regular. Cuando ustedes mandan llamar precisamente esta función, les pide una expresión regular de la palabra que vayan a leer o de la palabra que estén buscando o de todos los elementos que ustedes vayan a estructurar. Entonces, les digo, si le dieron una leidita más profunda, trabajan con expresiones regulares. Y esas expresiones regulares no son otra cosa que un autómata, que una expresión regular o algo que me permite leer. Por eso es que nosotros vimos en las unidades pasadas expresión regular, vimos autómata y ahorita estamos viendo precisamente lo que hace un analizador léxico. Y el analizador léxico ocupa lo que ya previamente vimos, ¿sí? Entonces, si hicieron la tablita, no la he revisado, honestamente no he revisado sus tablitas, pero ustedes identificaron, yo les pedí 4. Pudo haber sido que encontraron más, ¿sí? Pudo haber sido que, bueno, pues a lo mejor hubo versiones, por ejemplo, del Lex, hubo versiones del Flex, etcétera, pero todos trabajan en el mismo sentido. Revisar palabras de un programa y esta aplicación o esta biblioteca se llama en realidad así, esta biblioteca, pues lo que hace es incorporarse a un programa, se usa para revisar las palabras de precisamente un programa escrito en un compilador, ¿sí? Entonces, con esto, muchachos, terminaríamos la unidad número 4. Ajá. Entonces, ¿dónde vemos el análisis léxico? Pues probablemente hemos visto en el compilador, vemos que efectivamente revisa palabras, pero de forma un poquito más básica, pudiéramos decirlo así, revisamos en un editor de texto. Cuando nosotros escribimos una palabra en un editor de texto, llámese un Word, en automático, si tiene el corrector de errores o la parte de ortografía, nos marca precisamente las palabras mal escritas. O bien los buscadores también tienen un análisis léxico. Pues también los buscadores pueden tener la parte del léxico. Cuando construyen una base de datos, bueno, pues puede ser que agreguen la parte del analizador léxico. Si ustedes escribieron mal esta cuestión o alguna solicitud o o alguna parte de enlace con la base de datos, también les va a marcar que está mal escrito. Pues podemos encontrarla en diferentes situaciones, ¿no? De forma general, donde lo hemos visto es en los compiladores, obviamente. Lo vemos en un editor de texto para la ortografía y lo vemos en los diferentes buscadores. De hecho, si ustedes en un buscador, un San Google, le ponen una palabra, por ejemplo, hola, y luego le ponen más, y luego le ponen alguna otra palabra, bueno, pues lo que hace eso es una expresión regular, pero les busca las palabras o les busca toda la información en la que aparezca el hola y la otra palabra que usted le pusiera, por ejemplo. Y pueden ocupar alguna expresión regular para la búsqueda y sí se los encuentra. Entonces, inténtenlo, analícenlo y verifiquen esta parte. Con respecto a las diferentes bibliotecas, bueno, pues no tiene caso que las veamos, ustedes ya las investigaron. Y bueno, pues chicos, otra vez, con esto terminó la unidad número 4. No sé si tengan algún comentario, alguna duda o algo que aportar a la misma unidad. Creo que no. Bueno, entonces, como les decía, bueno, con esto terminamos. Ya no hay más que hacer. La siguiente sesión, por si tienen, por si existe alguna duda, yo creo hacemos otro ejercicio similar a este, sin problema, o
puede ser un ejemplo más grande si quieren que repasemos. Y entonces, esta semana, aparte del ejercicio, les voy a activar su examen. ¿Sale? Sí, que está bien. Perfecto. Está bien. Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Que tengan excelente día, cuídense mucho. Y bueno, pues también, muchachos, estén al pendiente, por favor, de toda la situación que se vaya dando en respecto a indicaciones al regreso seguro. Acuérdense que si ustedes tienen algún trámite o algo que realizar, hay que contestar su encuesta, llevar obviamente su QR para el acceso a la escuela. Si alguno de ustedes está bloqueado por alguna situación, bueno, pues lo más conveniente es que ya esperemos a que haya alguna indicación en específico. Si se bloqueó o no tienen el acceso vaya, no les genera su QR, no se preocupen, hay que esperar a que los desbloquee automáticamente el sistema, a menos que tengan la necesidad de ir al TEC, bueno, pues yo los desbloqueo sin ningún problema, pero solo al menos que tengan necesidad de ir al TEC, ¿sí? Sí, está bien. Bien. Bueno, pues entonces, chicos, que tengan excelente día, cuídense mucho, nos estamos comunicando y bueno, pues, como les decía, todas las personitas que me deben trabajos de segunda oportunidad, hay que irlos haciendo, por favor, para que cuando me los tengan que entregar, ya sea de forma física o de forma virtual, bueno, pues los tengan ya hechos. Me despido, cuídense mucho y me quedo con quienes tengan dudas respecto a su calificación o respecto a trabajos o respecto a lo que haga falta por entregarme de esta unidad que yo no haya considerado algún trabajo también. Todas las dudas respecto a su calificación o algo las empiezo a resolver. ¿Sale? Los demás, excelente día, cuídense y nos estamos viendo. Bueno, contactando. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Sí.